Buenas, esa G que aparece al lado de las barritas de cobertura del móvil es algo que vemos todos los días. Pero, ¿qué significa exactamente? Bueno, pues en este repaso vamos a hacer un viaje por la evolución de la tecnología móvil, desde esa primera llamada sin cables hasta el 5G, que ya está cambiando nuestro mundo por completo. Es una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho. Y la respuesta, la verdad, esconde una historia de innovación increíble. Esa G es de generación, y cada nuevo salto, cada generación, ha supuesto una revolución en la forma de comunicarnos. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esa historia. Todo empezó en un mundo que hoy nos parecería de otra época, un mundo claro sin Internet en el bolsillo. Las dos primeras generaciones, la 1G y la 2G, fueron los cimientos, los ladrillos sobre los que se ha construido todo lo que tenemos ahora. A ver, el 1G en su momento fue pura magia. Su objetivo era uno, y era revolucionario: permitir hacer llamadas sin estar atado a un cable. Por primera vez, la comunicación era móvil de verdad. Los teléfonos eran enormes, unos armatostes, sí, pero nos dieron una libertad que antes era impensable. Y lo hacía a esta velocidad, 2,4 kilobits por segundo. Hoy nos parece una cifra de risa. Sería desesperante para cualquier cosa que no fuera, pues eso, una simple llamada. Pero en aquel entonces era el sonido del futuro. Y entonces, en los 80, llegó el 2G. El gran salto aquí fue pasar de lo analógico a lo digital. Esto hizo que las llamadas fueran más nítidas y, sobre todo, seguras. Pero la verdadera revolución, lo que lo cambió todo, fue el SMS. De repente teníamos una nueva forma de comunicarnos, más personal, más discreta, más directa. Y ojo, que la velocidad también dio un buen estirón, hasta los 384 kilobits por segundo. Todavía no daba para navegar por Internet como lo hacemos hoy, ni de lejos, pero fue el motor que hizo posible la locura de los mensajes de texto. Y aquí es donde el mundo entero se conectó. Las dos generaciones siguientes no solo mejoraron las llamadas, no, pusieron todo el poder de Internet directamente en la palma de nuestra mano. El 3G, que llegó con el nuevo milenio, fue el puente que necesitábamos. Fue la primera tecnología que hizo que el Internet móvil fuera algo funcional, una realidad. De repente, se podía mirar el correo, hacer una videollamada o usar las primeras apps. El smartphone empezaba a ser, por fin, smart. La velocidad subió hasta los 2000 kilobits por segundo, o lo que es lo mismo, 2 megas. Ya era suficiente para que la experiencia fuera decente, aunque a veces, había que tener un poco de paciencia viendo cómo cargaba una página. Fue el pistoletazo de salida de nuestra vida permanentemente conectada. Pero el cambio de verdad, el que lo puso todo patas arriba, llegó con el 4G en 2010. Esto no fue una mejora, no, fue una explosión de velocidad. Pasar del 3G al 4G fue como pasar de un viejo módem de teléfono a tener fibra óptica en el bolsillo. El 4G es la razón por la que podemos ver Netflix en el metro, pedir un Uber o jugar online. Es el culpable de que exista la economía de las apps tal y como la conocemos hoy. El salto fue brutal, 100.000 kilobits por segundo, un aumento tan bestial que no solo cambió los móviles, es que transformó industrias enteras y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Y esto nos lleva a hoy. Después de un salto tan gigantesco con el 4G, la pregunta es, ¿qué más podía ofrecer el 5G? Pues resulta que no es solo una cuestión de ir más rápido, es mucho más que eso. Y esta es la idea clave. Pensar que el 5G es simplemente un 4G con esteroides es no entender nada. Es una arquitectura de red totalmente nueva, pensada desde cero para un mundo y unas necesidades que no tienen nada que ver con las de antes. Por supuesto, la velocidad es una auténtica locura, pasando de 1 a 20 gigabits por segundo. Pero fijaos en la otra cifra, la que es verdaderamente revolucionaria, la latencia. La latencia es el tiempo de respuesta, el lag, por así decirlo, el retardo entre que damos una orden y ésta se ejecuta. Pues bien, con el 5G, esa latencia pasa de 10 milisegundos a menos de 1. La comunicación se vuelve, en la práctica, instantánea. Vale, ¿y en qué se traduce todo esto? Pues básicamente el 5G se apoya en tres grandes patas. Una es la banda ancha mejorada, o sea, más velocidad para nuestros móviles. Otra es el Internet de las cosas masivo, para conectar miles de millones de sensores y aparatos. Y la tercera, la más disruptiva, comunicaciones ultrafiables y de bajísima latencia, para cosas donde un milisegundo de retraso es simplemente inaceptable. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción, ¿eh? Estas capacidades ya están haciendo posibles aplicaciones que hace nada nos sonaban a película. Vamos a ver un par de ejemplos que demuestran que este futuro ya es presente. Gracias a esa velocidad masiva del 5G, la realidad aumentada se vuelve fluida, instantánea. Se pueden proyectar objetos virtuales en el mundo real sin ningún tipo de retardo. Por ejemplo, ver cómo quedaría ese sofá nuevo en el salón, moviéndolo con el dedo como si de verdad estuviera ahí.
Y aquí es donde esa palabrita, latencia, se vuelve absolutamente crucial. Para controlar un coche a distancia, la respuesta tiene que ser inmediata. Cualquier mínimo retraso entre la orden y la acción del coche podría ser un desastre. El 5G es lo que lo hace posible y, sobre todo, seguro. Y este es seguramente el ejemplo más increíble de todos. Con una conexión 5G ultrafiable y con esa latencia casi inexistente, un cirujano especialista puede operar a un paciente que está a cientos de kilómetros usando un brazo robótico. La precisión es milimétrica porque la respuesta es instantánea. Estamos hablando de una tecnología que, literalmente, puede salvar vidas. El viaje ha sido alucinante. Hemos pasado de la simple voz a conectar el tejido mismo de nuestra sociedad. Cada generación nos ha dado las herramientas para construir un mundo que la anterior ni siquiera podía imaginar. Y eso, claro, deja una pregunta en el aire. Ahora que tenemos esta increíble capacidad en nuestras manos, ¿qué nuevas maravillas se van a construir con ella?